Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. La noche es larga y las sombras tienen historias que contar. Ahora, comencemos. No voy a decir mi verdadero nombre porque no quiero ser identificado, pero pueden llamarme Héctor, un nombre ficticio para facilitar las cosas. También cambié los nombres de mis compañeros de trabajo porque no quiero perjudicar sus vidas ni sus empleos. Al fin y al cabo, lo que voy a contar para muchos no es más que leyenda, historias inventadas o locura. Pero yo estoy seguro de lo que viví. Todo es verdad. Nunca lo voy a olvidar. Tengo 28 años y soy originario de Guanajuato, México. Crecí en una familia humilde. Mi madre, una devota costurera de la Virgen de Guadalupe, y mi padre, un minero jubilado, siempre me enseñaron a valorar nuestra cultura y tradiciones. Después de terminar la prepa, trabajé en varias chambas temporales, pero buscaba algo que me diera estabilidad y conexión con la historia de nuestra ciudad. Fue entonces cuando me enteré de la vacante para velador nocturno en el Museo de las Momias de Guanajuato. Encantado con la posibilidad de trabajar en un lugar tan emblemático, no dudé en postularme y afortunadamente me contrataron como parte de un equipo de 3 veladores. El Museo de las Momias de Guanajuato siempre fue un lugar que despertó mi curiosidad. Ubicado junto al Panteón Municipal en el barrio de Tepetapa, alberga una colección de cuerpos naturalmente momificados descubiertos entre 1865 y 1958. Estas momias, preservadas debido a las condiciones climáticas y características del suelo, se convirtieron en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. El ambiente del museo está compuesto por pasillos estrechos y poco iluminados, donde las vitrinas exhiben los cuerpos en posiciones que reflejan la vida cotidiana de la época. Mis compañeros, Don Esteban y Javier, ya llevaban años trabajando allí. Don Esteban, un señor de 65 años, es conocido por su sabiduría y serenidad, siempre cargando un rosario y compartiendo historias sobre las leyendas locales. Javier, de 45 años, es más reservado, pero demuestra un profundo conocimiento sobre las momias y la historia del museo. Ambos me recibieron calurosamente, orientándome sobre las responsabilidades y peculiaridades del trabajo nocturno. En las primeras semanas me adapté a la rutina nocturna. Patrullaba los pasillos silenciosos, garantizando la seguridad del lugar y de las preciosas reliquias. Aunque el ambiente podría ser considerado sombrío por algunos, yo me sentía en paz, creyendo que estaba contribuyendo a la preservación de la historia de nuestra ciudad. Durante las rondas, observaba atentamente las exposiciones, reflexionando sobre las vidas de aquellas personas y las historias que cada momia podría contar. Cierta noche, mientras recorría la sala conocida como Angelitos, donde están expuestas las momias de niños vestidos como ángeles, sentí un cambio repentino en la atmósfera. El aire parecía más frío y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Ignoré la incomodidad, atribuyéndola al cansancio, y continué mi ronda. Sin embargo, al pasar por una de las vitrinas, tuve la impresión de que los ojos de la pequeña momia me seguían. Me estremecí, pero alejé el pensamiento, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Al regresar a la sala de vigilancia, comenté casualmente con Don Esteban sobre la sensación extraña que había tenido. Él sonrió enigmáticamente y dijo: «Este lugar está lleno de historias, muchacho. A veces, la frontera entre el pasado y el presente se vuelve tenue aquí». Me reí, tratando de disipar la tensión, pero no pude dejar de notar la seriedad en los ojos de Don Esteban. Conforme pasaban los días, comencé a percibir pequeños eventos inexplicables. Puertas que estaba seguro de haber cerrado estaban entreabiertas. Susurros indistintos resonaban por los pasillos y sombras parecían moverse en las periferias de mi visión.
Aunque trataba de racionalizar estos sucesos, una sensación creciente de inquietud comenzó a instalarse. Decidí entonces platicar con Javier, esperando encontrar una explicación lógica. Javier escuchó atentamente y, después de un largo silencio, respondió: Héctor, este museo guarda más que solo cuerpos momificados. Hay historias y energías aquí que no podemos comprender completamente. No todos las perciben, pero aquellos que lo hacen nunca más ven este lugar de la misma manera. Estas palabras resonaron profundamente en mí, haciéndome cuestionar mi propia percepción y la naturaleza de lo que estaba viviendo. Determinado a entender lo que estaba sucediendo, decidí investigar más a fondo las historias y leyendas asociadas al museo y a las momias. Consulté archivos históricos, platiqué con antiguos empleados y vecinos locales, descubriendo relatos de experiencias similares a las mías. Estas narrativas hablaban de apariciones, susurros y sensaciones de estar siendo observado, especialmente durante la noche. Una noche, al recorrer la sala Muertes Trágicas, donde están expuestas momias de personas que tuvieron muertes violentas, sentí una presencia detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no vi a nadie. El silencio era opresivo y el aire parecía cargado de una energía indescriptible. Decidí entonces que necesitaba respuestas y que no podía enfrentar aquello solo. Después de los eventos inquietantes que viví en las primeras semanas como velador nocturno en el Museo de las Momias de Guanajuato, mi curiosidad y aprensión aumentaron significativamente. Decidí profundizar mi investigación sobre las historias y leyendas que rodeaban al museo, buscando comprender las experiencias que estaban más allá de la explicación lógica. Platiqué con vecinos antiguos de la ciudad que compartieron relatos de eventos sobrenaturales asociados al museo. Una señora, Doña Rosario, me contó sobre una antigua leyenda de una mujer que, después de perder a su hijo por una fiebre misteriosa, comenzó a vagar por el panteón en desesperación, negándose a aceptar su muerte. Dicen que, cuando finalmente murió, su cuerpo fue exhumado años después y encontrado en perfecto estado de conservación, convirtiéndose en una de las primeras momias del museo. Sin embargo, muchos creen que su espíritu jamás descansó. Doña Rosario se apretó el rebozo contra los hombros y susurró: En la noche, hay quien oye a una mujer llamando a su hijo entre las vitrinas, y algunos dicen que, si le contestas, ella puede llevarse tu alma para que le haga compañía al chamaquito que perdió. Traté de ignorar los pequeños eventos extraños en las primeras semanas. Convenientemente, atribuí todo al cansancio, al silencio opresivo de la madrugada, a las sombras que se movían conforme la iluminación débil oscilaba. Pero, después de la sensación de ser observado en la sala de las muertes trágicas, yo sabía que algo estaba más allá de mi comprensión. La noche siguiente, al iniciar mi turno, noté a don Esteban más callado de lo normal. Mientras Javier hacía la ronda inicial, me senté al lado del veterano y le pregunté directamente: ¿Usted ya ha visto algo por aquí? Don Esteban soltó un suspiro largo antes de responder: Depende de lo que llames algo, muchacho. Enrolló el rosario en sus dedos y continuó: Algunas personas pasan años aquí sin sentir nada. Otras no aguantan ni un mes. Parece que ciertas presencias eligen a quién mostrarse. Si tú estás percibiendo algo, es porque quieren que lo veas. Tragué saliva. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Javier entró en la sala de vigilancia. Traía el rostro pálido y una expresión extraña. Héctor, ven conmigo. Necesito mostrarte algo. Lo seguimos juntos hasta uno de los pasillos más estrechos del museo, donde estaban las momias de los indigentes, aquellos que nunca fueron reclamados por sus familias. Javier señaló una de las vitrinas. ¿Tú cerraste esto ayer?, preguntó. Asentí. Cerrábamos todas las vitrinas antes del amanecer. Sin embargo, la tapa de vidrio estaba ligeramente desplazada, como si alguien hubiera intentado abrirla.
No hay señales de que haya sido forzada, continuó. Pero esta no es la primera vez. Pasó la linterna por el rostro de la momia dentro de la vitrina. Algo era diferente. Ayer, su boca estaba cerrada. Ahora, sus labios resecos estaban entreabiertos, como si intentara susurrar algo. El miedo recorrió mi espalda. ¿Ya habías visto esto antes?, pregunté. Más veces de las que quisiera, respondió Javier. Y aún no es lo peor. Caminó hasta otra ala, donde estaban las momias infantiles. Allí señaló una pequeña figura envuelta en telas desgastadas por el tiempo. La leyenda debajo decía, niña desconocida. Ayer, su brazo estaba al lado del cuerpo. Hoy, está extendido hacia adelante. Era imposible. La vitrina permanecía cerrada. Ningún visitante podría haberla movido. Ninguno de nosotros había entrado allí. Javier notó mi asombro y susurró. Así es como empieza. Primero, pequeños cambios. Después, se vuelven más visibles. Me alejé de aquella sala y regresé al puesto de vigilancia, sintiendo un peso sobre el pecho. Algo estaba sucediendo allí dentro. Algo que se movía cuando nadie estaba mirando. Y, esa noche, descubriría hasta dónde podría llegar. Después de aquel episodio inquietante con la niña desconocida, sentí que el museo había despertado de un sueño profundo y ahora se negaba a dejarme en paz. En las noches que siguieron, los acontecimientos sobrenaturales se intensificaron de una manera que jamás hubiera imaginado. Durante mis rondas, las sombras ya no eran meros juegos de luz, sino entidades casi palpables que se movían de forma errática y desafiaban toda lógica. Una madrugada, mientras caminaba por un pasillo mal iluminado, escuché pasos firmes y acompasados que parecían venir de todas direcciones, aun sabiendo que estaba solo. Cada sonido y cada susurro me recordaban la leyenda de Doña Rosario y aquella mujer desolada que llamaba a su hijo perdido. Conforme pasaban los días, la tensión interna aumentaba y mis noches se transformaban en un torbellino de sensaciones conflictivas. Por momentos, me quedaba inmóvil, tratando de entender lo que mis ojos insistían en ver. Breves vislumbres de siluetas que se deshacían en la penumbra, rostros que aparecían y desaparecían entre los pasillos, y murmullos que parecían invocar nombres e historias de antaño. Una vez, en una sala poco explorada del museo, sentí como si alguien me estuviera observando con una mirada de dolor y súplica. Por un breve instante, la imagen de una mujer, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas, cruzó mi campo de visión. Su semblante pálido y la expresión de desesperación me paralizaron. Intenté convencerme de que era fruto del cansancio y la imaginación, pero el frío que me invadió la espalda y el eco distante de un llanto no me dejaban duda. Aquello era real. Movido por la necesidad de entender lo inexplicable, decidí buscar respuestas más profundas. En una de mis investigaciones, me aventuré por pasillos raramente recorridos y áreas del museo que, hasta entonces, estaban cerradas durante el día. En una sala olvidada, encontré vestigios de antiguos archivos y diarios empolvados, en los que antiguos empleados registraban rituales, oraciones y experiencias con una energía que, según ellos, parecía emerger del propio pasado del lugar. Leí con fervor cada palabra, sintiendo que aquellas anotaciones eran una ventana a un mundo oculto, donde fuerzas ancestrales y leyendas se entrelazaban en un misterio perturbador. Cada página leída aumentaba mi convicción de que las manifestaciones no eran meros accidentes, sino parte de un ciclo repetitivo que el museo cargaba desde sus inicios. En una noche especialmente fría, mientras la oscuridad parecía condensarse en forma de niebla, un susurro bajo e insistente despertó mi atención. Era como si alguien, o algo,
estuviera llamando mi nombre, mezclado con un lamento profundo, casi como una petición de auxilio. Con la linterna en mano y el corazón acelerado, seguí el sonido hasta una puerta que nunca había sido abierta durante mis rondas. Al empujarla, me sorprendió un pasillo estrecho, donde el silencio era tan absoluto que hasta mi respiración parecía hacer eco. Al final de aquel espacio, un pequeño altar improvisado llamaba la atención. Velas apagadas, imágenes sagradas y algunos objetos personales dispuestos de forma casi ritualística. Por un instante, el ambiente me envolvió con una energía tan densa que pude jurar haber sentido la presencia de la propia Doña Rosario, como si su tristeza y añoranza estuvieran allí, impregnando el aire con secretos y dolores del pasado. Regresé al puesto de vigilancia con la mente en turbulencia y el corazón pesado. Las experiencias de aquella noche habían sobrepasado los límites de lo que podría explicar con palabras simples. Al platicar con don Esteban y Javier, me di cuenta de que, aunque ambos ya habían presenciado tales fenómenos, lo que yo había vivido parecía haber cruzado una nueva frontera. Don Esteban, con la mirada distante y serena, comentó que los espíritus del museo se volvían más activos en ciertas noches, cuando las barreras entre el presente y el pasado se debilitaban. Javier solo asintió, sus ojos revelando una mezcla de resignación y compasión. A partir de ese momento, entendí que mi búsqueda de respuestas no era solo una cuestión de curiosidad, sino una necesidad para comprender un destino que parecía llamarme, insistente, desde las profundidades de aquel lugar enigmático. Mientras el silencio del museo retomaba su calma aparente, me encontraba inmerso en reflexiones profundas. Cada susurro, cada sombra y cada frío inexplicable eran recordatorios de que había entrado en un territorio donde lo sobrenatural se hacía presente de forma intensa y perturbadora. La búsqueda de respuestas continuaba, y yo sabía que, para desentrañar los misterios que se ocultaban entre aquellas paredes, necesitaría enfrentar no solo las fuerzas invisibles que allí habitaban, sino también los rincones más oscuros de mi propia alma. En ese instante, mientras la madrugada se desvanecía lentamente, me di cuenta de que mi vida jamás sería la misma. El museo, con sus historias y secretos, me había marcado para siempre. Aquella noche parecía haber sido preparada para el clímax de todo lo que había temido y, al mismo tiempo, buscado entender. Mientras patrullaba los pasillos del museo, noté que el silencio habitual se había transformado en un murmullo constante, como si las paredes susurraran secretos antiguos. Sentí que el aire vibraba con una energía palpable, y cada sombra se alargaba de manera siniestra, ganando contornos casi humanos. Fue en ese ambiente cargado que me encontré con lo que jamás imaginé. Al doblar una esquina, allí estaba ella. Una figura femenina, emergiendo de la penumbra con una presencia imponente. Sus ojos, profundos y llenos de dolor, parecían cargar siglos de tristeza y arrepentimiento. Por un instante, el tiempo pareció dilatarse y quedé paralizado ante aquel espectro. Sentí un frío intenso que invadió mi alma, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo congelada por la pura manifestación de la desesperación. En el fondo, sabía que aquella aparición era la encarnación de la leyenda de la que tanto hablaba doña Rosario, la mujer que vagaba en busca del hijo perdido, cuya muerte y exhumación habían marcado el destino del museo. En ese momento, mi propia historia se mezcló con el pasado del lugar. Recordé las historias de mi madre, las oraciones silenciosas y el rosario siempre en sus manos, y me di cuenta de que, de alguna manera, mi destino estaba entrelazado con aquel ambiente cargado de memorias y fantasmas. Mientras el espectro avanzaba lentamente hacia mí, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor de guerra, anunciando la inminencia de una revelación que no podía ignorar. Fue entonces cuando,
como si sintiera mi vacilación. Mis compañeros aparecieron. Don Esteban y Javier surgieron en la penumbra, sus rostros marcados por una calma resignada que solo años de convivencia con lo inexplicable podrían proporcionar. Sin intercambiar muchas palabras, sus miradas me comunicaron que ellos ya habían enfrentado momentos similares, que el museo, con toda su historia y energía, exigía de nosotros la aceptación de un legado que trasciende la razón. Ante el espectro, un torbellino de emociones me dominaba. Sentí una lucha interna intensa, el miedo paralizante que me hacía desear huir y la curiosidad casi instintiva que me había impulsado a buscar respuestas, aunque fueran dolorosas. En un destello de claridad, entendí que aquella manifestación no era solo una fuerza destructiva, sino un clamor, un grito de socorro proveniente del pasado. Era la petición de un alma que se negaba a ser olvidada y, de cierta forma, el museo me llamaba para ser el guardián de esas historias y dolores. Con el rostro húmedo de sudor frío y el corazón acelerado, tomé una decisión que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. No había forma de escapar de aquel momento. Huir significaría negar no solo la existencia de lo que presenciaba, sino también la parte de mí que siempre supo que algo mayor habitaba aquel lugar. Entonces, en un instante de valentía mezclada con resignación, acepté mi destino. Al encarar al espectro, sentí que estaba abrazando no solo el terror que me asolaba, sino también la verdad oculta detrás de las leyendas de Guanajuato, la de que los muertos y sus historias jamás dejan de vivir. El silencio reinó nuevamente, pesado y solemne, mientras el espíritu se disipaba lentamente, dejando tras de sí una sensación de paz inquieta y una carga innegable. Mis ojos se encontraron con los de don Esteban, quien, con un asentimiento sutil, confirmó que aquel era solo uno de los muchos encuentros que formarían parte de mi nueva realidad. Javier, por su parte, permaneció en silencio, pero sus ojos lo decían todo. Habíamos cruzado un umbral y a partir de ese instante, nada sería como antes. Mientras el museo retomaba su calma aparente, yo permanecía allí, inmerso en una mezcla de terror y comprensión. Aquel enfrentamiento me obligó a encarar los rincones más oscuros de mi propia existencia, revelando que lo sobrenatural no es solo una presencia externa, sino un reflejo de nuestras propias inquietudes e historias no contadas. Y, aquella noche, me transformé. Dejé de ser solo un vigilante nocturno y pasé a cargar conmigo el peso y la responsabilidad de ser el vínculo entre el pasado y el presente, entre los vivos y los que jamás se fueron. Hoy sigo trabajando en el Museo de las Momias de Guanajuato. No es una elección fácil, pero es un destino que acepté con el corazón pesado y, de cierta forma, con orgullo. Cada noche, al recorrer los mismos pasillos que alguna vez me aterrorizaban, aprendí a convivir con las sombras del pasado y con los susurros que aún resuenan entre las vitrinas. Cuento este relato no para exponer lo inexplicable, sino para preservar la memoria de lo que viví y para alertar a aquellos que, como yo, se atreven a mirar más allá del velo de lo cotidiano. Mi testimonio es un recordatorio de que, en cada rincón de este museo, hay historias de dolor, esperanza y redención, historias que me transformaron para siempre. La experiencia me enseñó a aceptar que lo sobrenatural es parte de nuestra existencia, una manifestación de los ecos del tiempo y la memoria. Hoy, siento una paz extraña en medio del caos de las energías que no puedo controlar, y esa aceptación me da fuerzas para seguir adelante. Mi vida cambió radicalmente. Dejé de ser solo un vigilante nocturno para convertirme en un guardián de los recuerdos y los secretos de este lugar, y así mantengo viva la llama de la historia que me moldeó.
Me llamo Camilo y desde que recuerdo, la ciudad de Guanajuato ha sido mi hogar y mi herencia. Tengo 35 años y, aunque trabajo como asistente administrativo en una pequeña empresa local, mi rutina está impregnada por las costumbres y tradiciones que aprendí desde la infancia. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol asome por detrás de las montañas que rodean la ciudad, me levanto con un sentimiento de reverencia y gratitud. Me dirijo a la pequeña capilla de mi casa para hacer la oración a la Virgen de Guadalupe, un gesto simple, pero que siempre me reconforta y fortalece para el día que comienza. Después de ese momento de devoción, me preparo para salir. La ciudad despierta despacio y al caminar por las calles empedradas, siento el pulso del pasado en cada esquina. Guanajuato, con sus fachadas coloniales coloridas y callejones que parecen contar secretos de otras épocas, me recuerda diariamente que la historia no está solo escrita en libros, sino grabada en las piedras y en las miradas de sus habitantes. Es en este escenario vibrante que sigo mi camino al trabajo, pero hay un tramo del trayecto que, cada día, me llena de una mezcla de fascinación e inquietud. El Callejón de las Ánimas. El Callejón de las Ánimas es un callejón estrecho, situado en uno de los rincones históricos de la ciudad, cuya leyenda es tan antigua como los muros que lo rodean. Al acercarme a este pasadizo, noto un cambio sutil en el ambiente. Mientras las calles alrededor se llenan de luz natural y del sonido de las conversaciones matutinas, el callejón parece sumergirse en un silencio pesado, como si el tiempo allí tuviera vida propia. Los colores de las paredes, desgastados por el sol y el viento, adquieren un tono melancólico y casi espectral, y la poca luz que penetra entre los edificios proyecta sombras que se alargan de manera inquietante. Inicialmente, atribuía aquellas sensaciones a meros caprichos del ambiente y de mi imaginación, exacerbada por el cansancio de las mañanas apresuradas. Pero con el paso de los días, algo comenzó a incomodarme profundamente. En ciertas ocasiones, al atravesar el callejón, percibía leves susurros que se confundían con el sonido distante del viento, pero que, a veces, parecían formar palabras que no lograba entender. Me preguntaba si eran solo ecos de conversaciones pasadas, o si, de alguna forma, el propio callejón estaba tratando de decirme algo. Hubo una mañana en particular que quedó grabada en mi memoria. Caminaba apresuradamente, preocupado por no llegar tarde al trabajo, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al pasar por el centro del callejón, una sombra, tan tenue que parecía hecha de niebla, se deslizó silenciosamente por la pared opuesta. Mi corazón se aceleró y por un instante tuve la impresión de que la figura se retorció en agonía antes de disiparse en la oscuridad del callejón. El sonido de mis pasos, generalmente rítmico y constante, parecía ser acompañado por un eco distante y sombrío, como si voces antiguas susurraran secretos olvidados. Mientras continuaba mi jornada, trataba de racionalizar lo que había presenciado. Tal vez fuera solo el juego de luz y sombra o el efecto de mis propios pensamientos ansiosos. Pero, a medida que los días pasaban, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Miradas fugaces, como si flotaran de forma curiosa sobre mí, surgían en los rincones de mis ojos, pero desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Esta constante sensación de presencia me perturbaba de una manera que no podía explicar. Yo, que siempre fui un hombre de fe y razón, comencé a cuestionar si el Callejón de las Ánimas no tenía un papel mayor en mi vida de lo que jamás había imaginado. Tal vez aquellas apariciones y susurros fueran fragmentos de un pasado olvidado, clamando por atención. O quizás yo estuviera destinado a ser el único en ver lo que los demás simplemente no notan. La idea me llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. Ser elegido para ver lo invisible, ¿sería un don o una maldición?
Durante las pocas conversaciones que tuve con mis vecinos y colegas sobre el asunto, siempre me encontraba con miradas evasivas o respuestas ambiguas. Nadie parecía haber notado o, si lo notaban, preferían no hablar de ello. La soledad que sentía era aún más profunda, pues, además de cargar el peso de un día a día común, sentía que un secreto inquietante se estaba revelando solo para mí, como si el propio Callejón de las Ánimas hubiera decidido comunicarse de una manera exclusiva. Aún así, trataba de mantener la rutina, pues mi vida dependía de seguir adelante. Entre el ajetreo del trabajo y los encuentros casuales con los vecinos, el misterio de aquel callejón siempre flotaba en mi mente. Cada mañana, al hacer mi oración, pedía protección y sabiduría, sin imaginar que pronto enfrentaría algo que cambiaría mi percepción de la realidad. Así, con el corazón pesado y la mente repleta de dudas, sigo mis pasos por las calles históricas de Guanajuato. El Callejón de las Ánimas ya no es solo un tramo en mi camino al trabajo. Se ha convertido en el escenario de una serie de presagios que, poco a poco, me revelan que, en mi existencia común, hay una conexión inexplicable con las sombras y los secretos del pasado. Y, aunque aún intento encontrar explicaciones racionales, no puedo negar que cada día que pasa me acerca más a la verdad oculta entre las piedras de aquel callejón misterioso. Con el tiempo, los eventos que presencié en el Callejón de las Ánimas dejaron de ser meras ocurrencias aisladas y pasaron a ser casi constantes, invadiendo tanto mis mañanas como mis noches. Durante el regreso del trabajo, el callejón, antes silencioso y enigmático, se transformó en un escenario donde las apariciones se manifestaban con una intensidad aterradora. En una de esas noches, al caminar bajo la luz parpadeante de un farol, pude ver figuras difusas que parecían materializarse entre las sombras, como si el tiempo y el espacio se fundieran en un solo instante. El sonido de mis pasos resonaba de forma perturbadora, acompañando susurros que, esta vez, eran lo suficientemente claros como para hacerme estremecer, como si voces ancestrales clamaran por justicia o reconciliación. Ya no podía ignorar que estas manifestaciones eran exclusivas para mí. En conversaciones ocasionales con vecinos y colegas, siempre que mencionaba los eventos, encontraba respuestas evasivas o incluso risas nerviosas, como si los demás no pudieran ver lo que yo veía. Esta singularidad me hacía sentir, al mismo tiempo, elegido y aislado, cargando un peso que nadie más parecía compartir. Mi mente, otrora confiada en la realidad palpable de lo cotidiano, pasaba ahora horas revolviendo recuerdos, tratando de entender si estos fenómenos eran fruto de alguna maldición, de un pacto antiguo o de algo que se manifestaba solo en mi propia esencia. Determinado a desentrañar el misterio que se había instalado en mi vida, decidí buscar respuestas en los rincones de la historia de Guanajuato. Comencé a frecuentar la biblioteca municipal y a conversar con los habitantes más antiguos, quienes, entre miradas cautelosas, relataron leyendas que desde hace mucho se han transmitido de generación en generación. Descubrí que el Callejón de las Ánimas ya había sido escenario de tragedias y rituales ancestrales, donde vidas se entrelazaban con el misticismo y la religiosidad popular. En antiguos diarios y relatos olvidados, encontré referencias a rituales para calmar espíritus inquietos y a leyendas que hablaban de almas que permanecieron atrapadas entre dos mundos, esperando a un redentor que pudiera liberarlas. Mientras investigaba, cada nuevo documento y cada historia compartida intensificaban la sensación de que yo había sido marcado para ver lo que otros no pueden. Cada vez que entraba al callejón, los susurros se volvían más fuertes, las apariciones más nítidas y los sentimientos de dolor y abandono más palpables. Veía, en las sombras, rostros contorsionados de sufrimiento y presenciaba gestos silenciosos que clamaban por reconocimiento.
Esta búsqueda incesante de respuestas no solo despertaba mi instinto investigativo, sino que también desnudaba mi alma, revelando miedos y deseos que ni siquiera sabía que poseía. Poco a poco, fui aceptando que tal vez mi destino estuviera inextricablemente ligado a aquel callejón, y que, para comprender la verdad detrás de las manifestaciones, necesitaría sumergirme cada vez más profundo en los secretos que el callejón de las ánimas guarda. Las noches se volvieron insoportables. Cada paso por el callejón de las ánimas era una prueba, un descenso lento e inevitable hacia lo desconocido. Las sombras ya no solo bailaban en la periferia de mi visión, se densificaban a mi alrededor, ganaban formas más definidas, se acercaban, extendían manos escuálidas, los ojos vacíos clavados en mí. Los susurros se transformaron en lamentos arrastrados, voces que parecían superponerse en un coro angustiado, llamando mi nombre, exigiendo algo que yo no comprendía. Cierta noche, al cruzar el callejón, vi que las luces de los postes tremolaban como llamas, a punto de extinguirse. El aire estaba pesado, cargado de un olor acre, como tierra mojada e incienso quemado. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si el espacio a mi alrededor se estuviera expandiendo y contrayendo al mismo tiempo. Fue cuando lo sentí. Un toque, frío como la muerte, firme como un grillete. Mi cuerpo se congeló. Los dedos invisibles agarraron mi hombro y un escalofrío me recorrió la espalda. Un viento fuerte sopló por el pasillo estrecho y la llama del último farol se apagó completamente. La oscuridad me envolvió y por un momento sentí que ya no estaba en la Guanajuato que conocía, sino en un lugar suspendido entre mundos, donde el tiempo no existía. Entonces, vi, frente a mí, emergiendo de la penumbra, una figura tomó forma. Era una mujer. Vestía un vestido negro. Los cabellos desgreñados caían sobre su rostro, ocultando parcialmente su expresión. Pero lo que más me petrificó fueron sus ojos, o la ausencia de ellos. Donde deberían estar, había solo oscuridad. Dos órbitas vacías que parecían absorber la propia luz alrededor. Ella abrió la boca y un lamento escapó, reverberando por el callejón como un grito ancestral, una súplica que atravesaba eras. «Ayúdame». Mi mente gritaba para correr, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo como si raíces invisibles me sujetaran. El callejón entero pulsaba a nuestro alrededor, como si respirara. Y entonces, como si un velo fuera rasgado ante mis ojos, comprendí. Las voces que me atormentaban no eran solo ecos del pasado, eran presencias reales, presencias que nadie más podía ver porque no estaban atadas a la realidad común. Estaban allí porque necesitaban ser vistas, reconocidas. La mujer frente a mí no era un fantasma común, sino el epicentro de todo. Algo la retenía allí. Algo que tal vez yo pudiera deshacer. Pero antes de que pudiera reaccionar, la entidad dio un paso adelante. Mi corazón se aceleró. El frío se intensificó. Las sombras alrededor se retorcieron. Ella extendió su mano cadavérica hacia mí. La oscuridad me envolvió como un manto sofocante. Mi cuerpo estaba inmóvil, como si hubiera sido arrancado de la realidad y lanzado a un vacío sin tiempo. No sentía el suelo bajo mis pies. Ya no oía los sonidos de la ciudad alrededor. Solo el frío cortante me envolvía y en medio de él el susurro de aquella voz rasposa y antigua, repitiéndose como una plegaria desesperada. «Ayúdame, ayúdame». Mi pecho se oprimió y por un momento sentí que mi propio espíritu estaba siendo arrastrado hacia aquella oscuridad, como si fuera a convertirme en parte de ella. El miedo me dominaba, pero, en el fondo, una parte de mí sabía que huir ya no era una opción. Si estaba allí, si aquellas presencias me habían elegido, había un motivo.
Respiré hondo e intenté hablar, pero mi voz salió débil. ¿Qué quieres de mí? La sombra frente a mí tembló. Las órbitas vacías de la mujer se fijaron en mí, y por un instante, un brillo tenue, casi imperceptible, surgió dentro de ellas, como brasas agonizantes en medio de las cenizas. Ella levantó la mano, y esta vez no sentí frío, sino un peso inmenso, una tristeza tan profunda que casi me ahogó. Y entonces, imágenes invadieron mi mente, vislumbres de un tiempo distante, de una mujer vestida de luto, arrodillada en un altar improvisado dentro de una casa de adobe. Sostenía una pequeña cruz de madera y murmuraba oraciones, los ojos hinchados de tanto llorar. Afuera, en la vieja Guanajuato, el sonido distante de cascos de caballos resonaba por las calles de piedra. El tiempo pasó rápido, como una película desgastada, y vi a esa misma mujer vagando por el callejón de las ánimas, llamando a alguien. Siempre llamando. Entonces comprendí. Ella había perdido a alguien. Un hijo, un marido, un hermano. No lo sabía con certeza, pero el dolor la había retenido allí, entre este mundo y el otro, como una herida que nunca cicatrizó. Pero, en el instante en que mis dedos atravesaron el aire entre nosotros, sentí un calor inesperado. «Ya no tienes que quedarte aquí», murmuré, sin saber de dónde venía esa certeza. «Puedes irte». El viento sopló con fuerza, haciendo que los faroles del callejón oscilaran. La figura tembló, los contornos de su cuerpo desvaneciéndose como niebla bajo la luz débil. Por un instante, vi algo que me erizó la piel. Una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Y de alguna manera, yo estaba viendo su historia porque ella quería que la viera. La visión se desvaneció tan rápidamente como comenzó. El callejón volvió a tomar forma a mi alrededor. La sombra de la mujer aún estaba allí, pero ahora parecía más pequeña, más frágil. Tragué saliva. ¿Qué podía hacer? Vacilante, levanté la mano, reflejando su gesto. No sabía si podría tocarla, si era posible tocar algo que ya no pertenecía a este mundo. Y entonces desapareció. El silencio llenó el callejón de las ánimas. El peso sobre mi pecho se disipó, como si un nudo apretado finalmente se hubiera soltado. Miré alrededor, sintiendo un vacío extraño, una ausencia casi palpable. Las sombras que me perseguían se habían ido. Estaba solo otra vez, y todo se oscureció. Salí de allí aturdido, sin saber bien lo que había sucedido, con miedo de que otro encuentro sobrenatural ocurriera. Al día siguiente, falté al trabajo. Mentí diciendo que estaba enfermo. No quería pasar por allí de nuevo. Pero no pude mentir para siempre. Tuve que volver al trabajo. Y confieso que aún escucho susurros, a veces, y veo sombras que no parecen humanas moviéndose en la oscuridad de la noche, cuando paso por allí. Estoy pensando en mudarme para no tener que pasar más por ese callejón. Nadie me cree. Todos dicen que estoy exagerando. Incluso los más creyentes en las leyendas locales dicen que nunca han visto nada por allí. ¿Cómo voy a contradecirlos si no puedo mostrarles lo que vi? Me siento solo, tanto que dejé de hablar sobre esto, antes de que piensen que me volví loco. Por eso estoy contando este relato hoy. Necesito liberarme de esta historia y de la angustia de vivir todo esto solo. Por favor, créanme, y si van a pasar por el callejón de las ánimas por la noche, tengan cuidado. No se queden mucho por allí, o pueden ver y oír lo que no les gustaría, igual que yo. Me llamo Paulina. Tengo 24 años y vivo en Guanajuato desde que tengo uso de razón. Vivo sola y tengo un trabajo de medio tiempo en un restaurante que me ayuda a pagar las cuentas mientras estudio administración en la universidad.
Bueno, mi rutina no tiene grandes cosas, aparte de hacer malabares para pagar las cuentas con el dinero que gano, que no es mucho, y con la ayuda que mis abuelos pueden darme todos los meses. A mis padres no les gusta mucho la idea de que sea influencer, y después de muchas peleas con ellos y mi hermano, decidí que vivir sola sería lo mejor. Afortunadamente, me llevo muy bien con mis abuelos. Los visito siempre que puedo y ellos siempre me ayudan. Bueno, esa es mi vida. Simple, ajetreada, con problemas comunes como la de todo el mundo. Al menos así era hasta el día que compré aquel espejo. Hasta hoy tengo escalofríos al recordar lo que pasé y ganas de llorar de miedo. Y necesito contárselo a alguien. Desde pequeña, siempre me fascinó la arquitectura colonial, los objetos antiguos y todo lo que lleva historias del pasado. Este amor me llevó a estudiar diseño de interiores y, en los últimos meses, me he dedicado a crear contenido para internet sobre decoración y antigüedades. Sueño con ser una influencer digital reconocida y, por eso, paso horas grabando videos, investigando tendencias y explorando tiendas y mercados en busca de piezas únicas para mostrar a mis seguidores. Un atardecer, después de un paseo por el centro histórico, pasé frente a una pequeña tienda de antigüedades que nunca había notado antes. El letrero, envejecido por el tiempo, decía «Tesoros del ayer». El escaparate exhibía muebles de madera oscura, relojes de pared y pinturas antiguas. Pero fue algo más al fondo lo que llamó mi atención. Un espejo imponente, con un marco dorado esculpido en patrones que recordaban hojas retorcidas. Parecía haber salido de un palacio. El vidrio estaba limpio, reflejaba la luz del atardecer de una manera casi hipnotizante. Sentí un leve escalofrío al observarlo, pero la idea de tenerlo en mi habitación, como pieza central de la decoración, pesó más. Entré en la tienda y fui recibida por un señor delgado y encorvado, de ojos oscuros y hundidos, que me observó con una mirada enigmática. Pregunté sobre el espejo, y él vaciló por un momento antes de responder. Es una pieza única, muy antigua. Si decide llevárselo, trátelo con respeto. Me pareció curioso el comentario, pero solo sonreí y negocié el precio. No fue difícil llevarlo a casa, ya que el vendedor se ofreció a entregarlo personalmente el mismo día. Al inicio de la noche, llegó con el espejo. Le agradecí y lo coloqué con todo cuidado en la pared opuesta a mi cama. Grabé un video mostrando mi nueva adquisición, emocionada con la estética que traería al ambiente. Aquella primera noche, algo me incomodó. La habitación parecía más oscura de lo normal, como si la luz de la lámpara no alcanzara ciertas áreas. El silencio pesaba de una manera extraña. Acostada en la cama, evité mirar directamente al espejo, pero la sensación de que había algo diferente en él no me dejaba. Fue así como todo comenzó. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. No sabía decir si había dormido mal o si aún estaba impresionada con la presencia del espejo. En cuanto abrí los ojos, lo primero que vi fue mi reflejo en él. Algo en la imagen parecía fuera de lugar. Tal vez fuera solo la luz de la mañana jugando con las sombras, pero por un instante tuve la impresión de que el reflejo tardó un poco en acompañarme cuando me moví. Sacudí la cabeza y seguí con mi rutina. Antes de salir a trabajar, grabé un nuevo video para el canal, mostrando algunos cambios en mi habitación, destacando el espejo como pieza principal. Durante la edición sentí una incomodidad extraña. Había momentos en que mi imagen parecía levemente distorsionada cuando era captada por el vidrio, pero culpé al lente de la cámara. Los días pasaron y, poco a poco, fui notando cosas cada vez más extrañas. Comencé a perder plazos de entregas de trabajos, aun siendo extremadamente organizada. Videos que estaba segura de haber editado simplemente desaparecían de la computadora.
La cuenta de mi canal tuvo un problema extraño. Perdí seguidores de la noche a la mañana y algunas publicaciones desaparecieron como si nunca hubieran sido hechas, como si mi presencia digital estuviera desmoronándose. Pero los problemas no se limitaban a Internet. Dentro de casa, noté que el ambiente estaba diferente. La energía parecía pesada. Pequeños ruidos comenzaron a molestarme. El crujido del espejo por la noche, como si algo arañara el marco, susurros casi imperceptibles cuando estaba a punto de dormir, y en el restaurante donde trabajaba, andaba cada día más torpe. Un martes, dejé caer una bandeja con 2 tazas de café en el salón y me llevé un regaño de mi gerente. Esto nunca me había pasado antes. Siempre fui elogiada por mi habilidad para atender las mesas. Es como si, de repente, todo comenzara a salir mal. Cierta madrugada, desperté sin motivo aparente. La habitación estaba oscura, pero podía ver la silueta del espejo reflejando la penumbra. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que la imagen en él no correspondía a la habitación como debería. Era como si el reflejo mostrara una versión diferente del ambiente. Algo estaba mal. Muy mal. Comencé a evitar mirar directamente al espejo, pero siempre parecía llamar mi atención. Como si hubiera algo dentro de él esperando que lo mirara. Aquella noche, una inquietud se apoderó de mí. El aire en mi habitación parecía más pesado que nunca, y sentía una incomodidad creciente siempre que mis ojos, incluso sin querer, se volvían hacia el espejo. Algo dentro de mí gritaba para que lo cubriera, pero un miedo irracional me lo impedía, como si, de alguna manera, necesitara mantener ese objeto a la vista. Intenté dormir, pero el sueño no llegó. El silencio de la madrugada era cortado por ruidos casi imperceptibles, como si algo se estuviera moviendo muy despacio dentro del espejo. Respiré hondo y cerré los ojos, decidida a ignorar aquello. Pero entonces sentí algo diferente, una presencia. Mi cuerpo se tensó y una sensación helada recorrió mi espalda. Lentamente, giré el rostro hacia el espejo y vi, mi imagen reflejada estaba quieta, mirándome, pero yo no me había movido. Un escalofrío subió por mi cuerpo y mi respiración se quedó atrapada en la garganta. La Paulina en el espejo parpadeó y yo no. El pavor me dominó, pero mi cuerpo parecía congelado. Me quedé allí, mirando fijamente mi propio reflejo distorsionado, incapaz de desviar la mirada. La habitación reflejada en el espejo parecía diferente, más oscura, más sombría, como si perteneciera a otro lugar, un lugar donde algo me estaba esperando. Con esfuerzo, rompí el contacto visual y me senté en la cama, jadeando. Mi corazón martilleaba en el pecho, y lo único que pude hacer fue levantarme y salir corriendo de la habitación, dejando la luz encendida atrás. Pasé el resto de la noche en el sofá de la sala, sin valor para volver. A la mañana siguiente, reuní coraje para entrar en la habitación nuevamente. El espejo estaba allí, intacto, reflejando todo normalmente. Pero yo sabía que algo había cambiado. Y no era solo dentro del espejo. Algo en mí también comenzaba a transformarse. En los días siguientes, mi vida comenzó a desmoronarse de maneras que nunca podría haber previsto. Pequeñas cosas al principio, tropiezos, objetos cayéndose de mis manos sin motivo, mi celular bloqueándose justo cuando iba a grabar un video importante. Pero pronto las fallas se volvieron más serias. Me llevé un nuevo regaño en el restaurante. Fui amenazada con despidos y no prestaba más atención en el trabajo. En la facultad, saqué una nota baja en un examen importante para el que casi me maté estudiando. Casi no lo creí cuando vi la nota. Y lo peor, las cosas que escribí en ese examen. Pensé en la cara de mi profesor corrigiendo aquello, y me dio mucha vergüenza. Lo peor también es que no recordaba haber escrito esos absurdos,
Estaba segura de que me iría bien, pues había estudiado y sabía las respuestas. También perdí una asociación importante porque el correo electrónico que envié nunca llegó a su destino. Mi computadora borró un video entero que me llevó días editar. Y, lo peor, comencé a sentirme agotada, como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco. Las noches eran aún peores. Evitaba mirar directamente al espejo, pero siempre que pasaba cerca de él, sentía un escalofrío recorrer mi piel. Tenía la sensación de que algo estaba dentro de él, observando. Entonces comenzaron las sombras. Cierta noche, mientras editaba un video, vi por el rabillo del ojo algo moverse dentro del espejo. Una sombra oscura, alta, de contornos difusos. Mi corazón se aceleró y me giré bruscamente. Pero en la superficie del espejo, solo vi mi propio reflejo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cuando me alejé, sentí algo detrás de mí. Una presencia densa, sofocante. La habitación estaba helada. De repente, mi anillo favorito, que siempre dejaba en la mesita de noche, cayó al suelo sin que nadie lo tocara. El ruido me hizo saltar del susto y, en ese instante, lo oí. Una risa baja viniendo de dentro del espejo. Mi cuerpo se paralizó. Aquello no podía estar sucediendo. Reuniendo todo el coraje que me quedaba, avancé hasta el espejo y pasé la mano sobre el marco frío y trabajado. El vidrio parecía normal, pero al mirarme más de cerca, algo me hizo contener la respiración. La Paulina del espejo sonrió, y yo no. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se puso rígido y el aire pareció faltar en mis pulmones. Era imposible. Mi reflejo no podía haberse movido por cuenta propia. Parpadeé rápido, tratando de encontrar una explicación. Tal vez fuera cansancio, mi mente jugándome una mala pasada después de tantas noches mal dormidas. Pero, cuando volví a mirar al espejo, mis ojos se abrieron de par en par. La Paulina del reflejo aún sonreía. Esta vez, las comisuras de sus labios se estiraron despacio, revelando dientes manchados. Una sonrisa mucho más grande de lo que cualquier boca humana podría abrir. Mis rodillas flaquearon y di un paso atrás, sintiendo un frío húmedo subir por la espalda. Y entonces oí un susurro, bajo como un viento distante. Paulina, era mi voz. La desesperación se apoderó de mí. Giré sobre mis talones y salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Mi corazón martilleaba en el pecho y apenas podía respirar. La sala estaba oscura, pero al menos no había espejos allí. Me senté en el sofá, apretando los brazos alrededor del cuerpo, tratando de ignorar el miedo que me consumía. Aquello no era normal. Había algo mal con ese espejo. Aquella noche, dormí en la sala, pero el sueño fue perturbado. Tuve pesadillas confusas, imágenes de un hombre de rostro demacrado, usando una túnica oscura, murmurando palabras en una lengua que yo no conocía. Vi símbolos dibujados en sangre, velas derretidas, sombras que se estiraban por el suelo como serpientes. Y en medio de todo eso estaba el espejo. Me llamaba. Desperté de repente, con un sollozo atrapado en la garganta. La sala estaba sumergida en la oscuridad, y por un instante no sabía si aún estaba dormida. Entonces, escuché pasos arrastrados en mi habitación. Yo vivía sola. La bilis subió por mi garganta, y todo mi cuerpo quedó inmóvil, congelado por el terror. Contuve la respiración, esperando que fuera solo mi imaginación, pero los pasos continuaron. Un ruido lento y arrastrado, como si alguien deslizara los pies por el suelo de madera. Y entonces, la puerta de mi habitación se abrió sola. No lo soporté. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de entrada, saliendo de casa apresuradamente.
Solo me detuve cuando llegué a la calle, con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. No importaba si parecía una locura. Aquella cosa me estaba atormentando y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Pasé el día siguiente tratando de convencerme de que todo aquello era solo fruto de mi imaginación. Cansancio, estrés, noches mal dormidas. Tal vez mi mente me estuviera jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Las sombras en el espejo, los susurros en la oscuridad, los pasos en mi habitación, todo eso era real, e ignorarlo no haría que desapareciera. Fue entonces cuando, al salir de un café en el centro de Guanajuato, en un paseo en mi día libre, encontré a aquel hombre. Estaba sentado en un banco cerca del Callejón del Beso, observando el movimiento con ojos atentos. Llevaba un sombrero de paja gastado y su piel arrugada indicaba que ya había visto muchas primaveras. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que me miró, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Dudé por un momento, pero algo en su mirada me hizo querer confiar en él. «Cargas algo malo contigo, mija», dijo él, sin rodeos, antes incluso de que yo abriera la boca. Mi estómago se revolvió. «¿Cómo lo sabe?» Él sonrió de lado. «Veo estas cosas, así como vi otras antes que tú». Tragué saliva. Mi instinto me decía que me fuera de allí, pero otra parte de mí necesitaba desesperadamente respuestas. Le conté sobre el espejo, cómo lo encontré, lo que venía sucediendo desde que lo traje a casa. Mientras hablaba, él solo escuchaba, con expresión seria y concentrada. Cuando terminé, soltó un suspiro pesado. «Ese espejo perteneció a un hombre que jugaba con cosas que no debía», dijo, mirando la acera como si viera algo más allá de ella. «Magia negra, rituales antiguos». Intentó atrapar su alma allí creyendo que podría vivir para siempre en este mundo cuando muriera. Pero la muerte se lo llevó antes de que pudiera concluir el proceso. Mis brazos se erizaron. Pensé en preguntar cómo sabía eso, pero no lo hice. Había algo en aquel hombre que me hacía creer en sus palabras. No sé explicarlo. «¿Y qué hago ahora?» Él levantó los ojos hacia mí. «Tienes que deshacerte de él, y rápido, antes de que sea tarde». Sentí un nudo formarse en mi pecho. Parte de mí ya sabía que esa era la única solución, pero algo me decía que no sería tan simple. ¿Cómo hago eso? El hombre miró a los lados, como si estuviera seguro de que nadie más estaba escuchando. Entonces, se inclinó ligeramente hacia adelante. «No puedes simplemente tirarlo, tienes que destruirlo de la manera correcta. De lo contrario, siempre volverá». Mis manos se enfriaron. «¿Y cuál es la manera correcta?». Él dudó por un instante antes de responder. «El espejo tiene que ser roto en un lugar sagrado, lejos de tu casa. Y necesitas quemar los pedazos antes del amanecer». Un escalofrío recorrió mi espalda. Destruir el espejo parecía la única salida. Pero, en el fondo, tenía la sensación de que la entidad que me atormentaba no dejaría que eso sucediera sin resistencia. Lo peor aún estaba por venir. Aquella noche, volví a casa con un peso en el pecho. Cada paso parecía llevarme más profundo en una pesadilla de la que no podía despertar. El consejo de aquel señor resonaba en mi mente. «Destruye el espejo antes de que sea tarde». Pero, ¿y si ya fuera demasiado tarde? Al entrar en mi habitación, sentí el aire pesado, casi irrespirable. El espejo estaba allí, imponente, como si supiera lo que planeaba hacer. Su superficie reflejaba algo extraño. No era solo mi habitación lo que aparecía allí, sino sombras, siluetas distorsionadas, como si alguien estuviera atrapado del otro lado. Tragué saliva e intenté ignorarlo. Cogí una sábana y la arrojé sobre el espejo. No quería mirarlo ni un segundo más.
Aquella noche, dormir fue imposible. Sonidos extraños resonaban por mi habitación. Arañazos en la madera, un susurro viniendo de algún lugar cercano, un leve tintineo de vidrio, como si uñas se arrastraran contra el espejo. Cerré los ojos e intenté convencerme de que era el viento. Pero entonces, el colchón se hundió ligeramente a mi lado. Mi corazón se detuvo. Abrí los ojos despacio, con miedo de lo que encontraría. Y allí, en la oscuridad, lo vi. Una sombra alta y deforme estaba parada al lado de la cama. Su rostro era un borrón, pero los ojos, aquellos ojos brillaban dentro de la oscuridad, clavados en mí. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba paralizado. La sombra se inclinó cerca, un olor pútrido llenó el aire, y un susurro ronco resonó en mi oído. El espejo es mío. Mi cuerpo reaccionó por impulso. Salté de la cama y encendí la luz, jadeando. La habitación estaba vacía, pero la sábana que había arrojado sobre el espejo ahora estaba en el suelo. Y en la superficie del vidrio vi una marca, un rastro oscuro, como si algo hubiera intentado atravesarlo. No podía esperar más. Necesitaba destruir aquel espejo. Esa misma noche, cogí el espejo con las manos temblorosas, sintiendo su peso frío contra mi piel. El vidrio parecía pulsar, como si dentro de él hubiera algo vivo, una entidad atrapada, esperando el momento adecuado para salir. Intenté no pensar en eso. Solo lo sostuve firme y salí de mi habitación, determinada a acabar con aquello de una vez por todas. La casa estaba sumergida en el silencio, pero podía sentir una presencia. Algo caminaba conmigo, observándome. Cuando llegué a la puerta de entrada, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. No recordaba haberla cerrado. Mis manos temblaban mientras intentaba girar la llave, pero no se movía. Fue cuando lo oí. Pasos, no los míos. Venían del pasillo. Me giré despacio y vi la sombra. Estaba allí, parada al final del pasillo, inmóvil, alta y grotesca. Pero esta vez, su rostro no era un borrón, era mi rostro. Un reflejo distorsionado, maligno, un yo que no era yo. La sombra sonrió. Mi corazón se aceleró e hice lo único que podía. Corrí. Corrí hasta la cocina, donde sabía que guardaba un martillo en el cajón de herramientas. Cada paso parecía hundirse en el suelo. La casa estaba mal, como si estuviera atrapada dentro de una pesadilla de la que no podría despertar. Cuando llegué a la cocina, tiré del cajón con violencia, haciendo que todo cayera al suelo. Agarré el martillo y me giré. La sombra estaba allí, justo detrás de mí. Sentí algo helado envolver mi muñeca, como dedos invisibles intentando sujetarme. El espejo tembló en mis manos. Y entonces el vidrio comenzó a agrietarse, solo. Recordé el consejo del hombre sobre destruir el espejo en un lugar sagrado, pero no había tiempo. Finas grietas ya se extendían por la superficie plateada, mientras la sombra se retorcía, luchando, intentando resistir. Un grito agudo resonó por la casa, viniendo de dentro del espejo, un sonido que no parecía humano. No lo pensé dos veces. Agarré firme el mango del martillo y golpeé el vidrio con toda la fuerza que me quedaba. El espejo explotó en pedazos, astillas volando por todos lados. El grito se convirtió en un rugido ensordecedor antes de desaparecer por completo. El silencio vino poco después. La sombra ya no estaba allí. Mis oídos zumbaban, mi respiración estaba agitada. Todo parecía irreal, pero algo dentro de mí sabía, había terminado. O, al menos, era lo que quería creer. No dormí aquella noche. Al día siguiente, más calmada, preparé un café fuerte. Por fin estaba en casa, sentada a la mesa de la cocina, la casa quieta a mi alrededor.
Parecía que las cosas finalmente estaban volviendo a la normalidad. Las noches de pesadillas, las apariciones y aquel peso angustiante sobre los hombros. Sentía que todo iba a desaparecer después de romper el espejo, pero algo aún me molestaba. Era una sensación extraña, como si la casa nunca más fuera totalmente mía, como si algo aún estuviera allí, acechando en las sombras. Aquel día, salí a dar una vuelta por la ciudad, un intento de olvidar un poco lo que había sucedido. Cuando pasé por una plaza, me encontré con el hombre que había conocido antes en la tienda de antigüedades. Estaba sentado en un banco, pareciendo esperarme. Había algo sereno en su expresión, pero también una sombra de preocupación en sus ojos. «Sabía que vendrías», dijo, levantándose al verme. Me miró con intensidad, como si estuviera tratando de leer algo en mí. Yo rompí el espejo, como me dijiste, pero todo parece haber vuelto a la normalidad. Ya no veo las apariciones, ya no escucho los susurros. La casa parece tranquila. Hizo una pausa antes de responder y su voz se volvió grave. Cometiste un error al romper el espejo, Paulina. Esa no era la manera correcta de lidiar con él. Cuando lo destruiste dentro de tu casa, liberaste aún más energía, más maldición. Lo que sentiste, las apariciones, la presión, eso no fue el final, eso era solo el comienzo. Aquellas palabras me helaron. Lo miré desesperada, tratando de entender lo que quería decir. Entonces, ¿qué hago ahora? La casa parece normal, estoy bien. El espejo fue destruido, y todo esto debe haber terminado, ¿verdad? Mi voz temblaba de ansiedad. Él negó con la cabeza lentamente, como si supiera algo que yo no sabía. Aún no ha terminado. Para purificar completamente la casa y tu espíritu, necesitas hacer un ritual. Necesitas restablecer el equilibrio que se rompió. Pero ten cuidado, pues lo que fue liberado aún busca un camino de vuelta hacia ti. Respiré hondo, tratando de procesar todo lo que estaba diciendo. Él me explicó el ritual. Era simple, pero exigía algo más que coraje. Era necesario enfrentar las sombras de aquello que había dejado entrar en mi vida. Esa misma noche, seguí sus instrucciones. Encendí velas alrededor de la casa, recité palabras que me enseñó y coloqué una pieza del espejo roto en un pequeño altar improvisado. El aire estaba denso y la casa parecía más fría de lo normal. Pero, cuando terminé, hubo una sensación de alivio, como si algo pesado hubiera sido quitado de mi pecho. Después, tomé los fragmentos del espejo. Fui hasta un terreno baldío cerca de donde vivo y quemé todo, teniendo cuidado de enterrar lo que quedó para que nadie se lastimara allí. Los días siguientes pasaron tranquilos. Ya no había sombras en la casa, ni sonidos extraños. Empezaba a creer que, de hecho, estaba libre de aquella pesadilla. Mi trabajo iba bien, mis videos estaban mejores, volví a sacar buenas notas en exámenes y trabajos de la facultad, y finalmente podía dormir sin ser interrumpida por pesadillas terribles. Parecía que la paz había vuelto. Sin embargo, algo en mí no estaba completamente en paz. A veces, al pasar por el pasillo o mirar un espejo común en la casa, sentía una presencia, una sensación de que algo aún me estaba observando, esperando. Y durante la noche, los sueños comenzaron a volver. Ya no eran pesadillas, sino sueños extraños, donde el antiguo dueño del espejo aparecía. Siempre estaba con los ojos cerrados, como si durmiera, pero su presencia era opresiva. Me miraba con una calma perturbadora, como si supiera que yo no podría escapar de aquello que había desencadenado. El hombre de la plaza, el anciano que me había enseñado sobre el ritual, tenía razón. No sabía si aquello algún día pasaría completamente. A veces, aún sentía ese frío en la espalda, como si la maldición estuviera solo esperando,
como si el espejo aún estuviera al acecho, observando. Hoy todo está más tranquilo, pero aún sueño con un hombre extraño, de ropas oscuras, delgado, pareciendo enfermo, que me mira y repite sin parar: «Ese espejo es mío, no debías haberlo roto». Siempre despierto en pánico. Normalmente, cuando esto sucede, también siento que algo me observa en la casa. Ya tomé mi decisión. Cuando me gradúe, si puedo soportar hasta entonces, dejaré este lugar y empezaré de nuevo. Y, sobre todo, nunca más compro nada usado sin saber un poco